Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. El Papa Francisco, durante el rezo del Ángelus, les dice a los jóvenes: no dejéis a los ancianos durante la pandemia, llamadles por teléfono. Recordando la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, que eran los abuelos de Jesús, el Papa habló de la soledad de tantos ancianos en sus residencias agravada por la pandemia. Para evitar contagios, muchos no pueden recibir la visita de sus seres queridos. Por eso, desde la ventana de los apartamentos pontificios, dirigió este mensaje a los jóvenes. Non lasciateli soli, usate la fantasia dell'amore, fare telefonate, videochiamate, inviate messaggi, ascoltateli e dove possibile, nel rispetto delle norme sanitarie, andate anche a trovarli. Inviate loro un abbraccio, loro sono le vostre radici. El Papa también acogió con satisfacción el alto al fuego en la región de Donbass, Ucrania, Rusia y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa llegaron a un acuerdo. Prego perché quanto concordato sia finalmente messo in pratica, anche attraverso un effettivo processo di disarmo e di rimozione delle mine. Solo così si potrà ricostruire la fiducia. En julio, el Papa suele reducir su agenda al mínimo porque está de vacaciones. Por eso, su único encuentro oficial es el Ángelus de los domingos. Además, el coronavirus también ha reducido al máximo el número de peregrinos presentes en la plaza. Ahora les presentamos los finalistas del Premio Internacional de Arquitectura Sacra. La Fundación Frate Sole ha anunciado los 10 finalistas para el Premio Internacional de Arquitectura Sacra que se otorgará este año. Se eligieron entre 114 propuestas de 33 países que construyeron edificios religiosos en la última década. Italia fue el país con mayor número de propuestas, 21. Alemania y España lo siguieron con 14 cada uno. Los finalistas fueron seleccionados porque supieron crear espacios sencillos. Una síntesis entre la naturaleza y el entorno del nuevo edificio ayuda a la paz interior y estimula el recogimiento en un mundo sobrecargado de información. A finales de julio se anunciará el proyecto vencedor. La Fundación Frate Sole tiene dos objetivos: convertirse en un punto de referencia internacional para la arquitectura religiosa contemporánea y, por otro, promover la reflexión sobre cómo construir iglesias en la época actual. Editorial Católica propone leer la Biblia para encontrar esperanza durante la pandemia. Mientras se extienden las dificultades durante la pandemia, la Catholic Bible Press propone sus ediciones de la Biblia para ayudar a las personas y darles esperanza en esta fase. Son ediciones de la Biblia aprobadas por los obispos católicos y ayudan a meditar sobre la palabra de Dios más allá de la misa del domingo. Cuando paso un momento difícil, recurro a los salmos y veo que contienen reflexiones para todo tipo de situaciones. De nuestras Biblias también me gusta mucho la sección Rezar con la Biblia. Si no estás familiarizado con estos textos, ayuda mucho. Aparte de leer la Biblia para obtener ayuda, Alison Gingras aconseja regalarla a amigos o a quienes estén sufriendo por el motivo que sea. Envía una Biblia a alguien que sepas que está aislado, quizá luchando. Escríbele una nota de tus pasos de la Biblia favoritos, donde Dios te ha consolado. Es como darle un punto de partida. La oración requiere práctica, como casi todo en la vida. Sin embargo, es el único hábito que puede servir de ancla para afrontar las dificultades que lleguen. Lee la Biblia como una carta de amor de Dios. Mira todas las formas en que Él te ama, que es digno de confianza, que es fiel, que no te falta su providencia, nos cuida de muchas maneras y así también nos muestra su amor. Cuanto más sepamos de Dios, más nos sentiremos en comunión con Él. Este deseo y necesidad de comunión ha sido especialmente importante durante el encierro y seguirá siéndolo mucho después de que haya terminado. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general,
Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy seguimos meditando el capítulo 13 de San Mateo, que nos va a hablar constantemente del reino de los cielos. Y es que este es uno de los temas principales de Mateo, el reino de Dios. Ese reino de Dios que ya tiene que haber llegado a cada ser humano en el mundo. Pero por supuesto estamos lejos de ello, porque todavía siguen habiendo esclavitudes, todavía siguen habiendo injusticias, todavía siguen habiendo tantas cosas que deshumanizan nuestra naturaleza. Por eso, hoy dice Jesús que el reino de los cielos se parece a ese granito de mostaza, que es la más pequeña de las semillas, pero que cuando crece se vuelve un arbusto. Una forma de decirnos que con una pequeña palabra del Señor que llega al corazón de una persona y esa persona comience a transformar su ser, esa persona comience a desarrollar esa voz profética de Jesucristo, denunciando todas aquellas cosas que atentan contra el reino de los cielos, esa pequeña semilla que es su palabra va a hacer cosas maravillosas en nuestras vidas. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de acoger esa semilla de su palabra, que por muy pequeña que sea, pero si esa palabra va transformando nuestro pensamiento, va transformando nuestra forma de hablar, va transformando nuestra forma de actuar, entonces esa semilla será grande, por pequeña que haya sido, desarrollará en nosotros esa armoniosa obra de Dios de nuestra vida con su palabra en las acciones diarias. Que el Señor nos dé la gracia de acoger esa semilla de su palabra en nuestras vidas para que sea transformada y así podamos ser dignos misioneros, dignos pregoneros y forjadores de su reino. Que así sea. Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y caminar, girando siempre en un lugar. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza. Ahora les presentamos la editorial de la Universidad Jesuita Centroamericana, titulada Alimentación en El Salvador, por Omar Serrano. Los problemas de alimentación en El Salvador no son nada nuevo. Lamentablemente siempre hemos tenido a grandes sectores de la población apenas sobreviviendo, mal comiendo, como se dice. Y eso los hace presa fácil de desnutrición y de las enfermedades que se derivan de ella. Hay países en el mundo como los Estados Unidos donde la alimentación es materia de seguridad nacional. Hay una tendencia teórica que sostiene que la soberanía alimentaria debe ser parte de la seguridad de un país. Y es lógico.
A mí me parece lógico. Una persona bien alimentada es saludable, aprende más fácil, no se enferma tan fácil, por lo tanto hay menos gastos en salud. Una persona bien comida también es más alegre, barriga llena, corazón contento, hay menos problemas de convivencia. Una persona o una familia que tiene satisfechas sus necesidades nutricionales diarias también tiene menos razones para el conflicto, para la protesta, para la delincuencia. Es decir, es lógico. Sin embargo, en El Salvador no hemos entendido esto. Nunca lo hemos entendido. ¿Por qué no cerraron, por ejemplo, la entrada al país de productos? Se cerró para personas, se cancelaron vuelos, se cerraron las fronteras, sin embargo, se dejaron pasar productos, entre otras cosas, porque si no los hubiéramos dejado pasar, no hubiéramos tenido comida. Traemos productos de fuera, mientras productos o cosechas de productores nacionales se han perdido o se han podrido porque no han podido vender. Si en El Salvador hubiéramos priorizado desde hace mucho la soberanía alimentaria, que incluye el derecho humano al agua, y la salud de la población, esta pandemia de COVID-19 no nos hubiera afectado como lo está haciendo. Porque esta pandemia nos ha afectado a todos como en cadena. Porque cuando afecta la salud y la alimentación de la gente, se afecta todo. Y ahí va la cadena. Por eso, COVID-19 nos deja una gran lección. Cuando pase esto, no podemos volver al pasado. La alimentación, la soberanía alimentaria, producir nuestros alimentos y la salud, la buena salud de la población son dos aspectos que deben estar garantizados. Cualquier gobierno debe esmerarse de garantizar buena salud y buena alimentación, porque teniendo esto es más fácil cubrir otras necesidades como la educación, como el desarrollo, etcétera, etcétera. Lección aprendida. Les traemos las principales noticias que ocurrieron este fin de semana en Estados Unidos, gracias a nuestros colegas de La Voz de América. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, señaló que el nuevo paquete de alivio económico por la pandemia que está en discusión en este momento pagaría a los más de 17 millones de trabajadores ajustados al programa de ayuda federal el 70% de sus salarios únicos. La nueva cifra reduciría drásticamente los $600 por semana que da el gobierno a quizás unos $200 semanales. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, criticó este deseo de la administración Trump. De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, el mundo ya reporta más de 16 millones de casos confirmados de coronavirus, mientras que aquí Estados Unidos registra más de 4.200.000 y cerca de 147.000 muertes. En otros temas, durante el fin de semana se registró un aumento de las protestas por injusticia racial. Los manifestantes salieron a las calles en varias ciudades, como en Seattle, estado de Washington, donde la policía aplacó varios focos y arrestó a 45 personas. Y en Portland, Oregon, las manifestaciones se intensificaron después de que el presidente Trump enviara agentes federales, a pesar de que los funcionarios de la ciudad dijeron que no los solicitaron ni querían su despliegue. Y finalmente, la tormenta tropical Hanna llegó al sur de Texas con fuertes vientos y lluvias torrenciales, dejando a su paso varios destrozos justo en un momento en el que la zona se recuperaba de los rebrotes de COVID-19. La Cruz Roja de la costa del Golfo de Texas anunció que abriría más refugios con capacidad reducida para garantizar el distanciamiento físico de los afectados. Desde Washington, con la agenda informativa del día, soy Natalie Salas Guaitero de La Voz de América. Ahora nos vamos hasta Sudamérica, donde nuestro amigo, el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, nos ha preparado el siguiente reportaje de lo que acontece en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABA y JN19 del Perú, el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano desde Lima. Comenzamos reportando sucesos desde el norte hasta el sur de Perú. En el norte, en la diócesis de Piura, Tumbes, que son limítrofes ya con Ecuador, está trabajando Cáritas Católica con mucho entusiasmo
con mucho sacrificio y con mucha eficiencia. Está dando de comer a 10.000 personas diarias, personas muy necesitadas y personas emigrantes, la mayoría emigrantes venezolanos que huyeron buscando un porvenir mejor y se encontraron con esta pandemia que nadie esperaba. Ahí está la caridad de Cristo, la caridad de la Iglesia Católica. Felicitamos los grandes esfuerzos que está haciendo Cáritas en esta región del norte. Hacia el centro nos encontramos en Trujillo, donde ha sido muy fuerte el contagio. Incluso ahora han hecho para los transportistas pruebas de coronavirus y han resultado más de 200 personas contagiadas. La Iglesia en Trujillo, desde el arzobispado, ha organizado también una campaña para conseguir una planta de oxígeno. A través de los bancos, la gente está colaborando y han puesto también una alcancía especial en la iglesia en el centro de Trujillo para muchas personas que no saben manejar bien los internet para mandar sus ofrendas y porque también hay que hacer muchas colas en los bancos. El obispado de Trujillo está facilitando para que esta campaña sea todo un éxito y haya oxígeno para todos. Les felicitamos. Estamos hacia el sur. El sur hay dos ciudades importantes que hay que resaltar. Por una parte, la ciudad de Pisco, donde hubo un gran terremoto hace unos años que destruyó casi todo. Bien, pues allá es un modelo ejemplar lo que están haciendo. Una población donde morían cada día como 17 personas, ahora lo más muere una persona. ¿Qué ha ocurrido? Que el alcalde se ha puesto al frente para combatir esta pandemia y donde ya hay sospechas de algún síntoma, allí van y le regalan medicinas y hay un monitoreo constante. Incluso el alcalde ha comprado una ambulancia para ayudar. Ahora, después de esta campaña que está haciendo, una gestión bien hecha, ya sobran camas en el hospital de Pisco. Felicitaciones. También en el sur está Ica, una ciudad a unos 300 kilómetros de Lima, hacia el sur, donde las religiosas franciscanas han entregado su casa para acoger a los contagiados. Todo un ejemplo de caridad heroica. Felicitamos a todos los que están trabajando por el bien de los enfermos. Reportó el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano. El arzobispo José Luis Escobar nos presenta su comunicado de las fiestas patronales del Divino Salvador del mundo. Comunicado del Arzobispado de San Salvador. Les saludamos a todos, deseándoles todo bien en Cristo Jesús. 1. El Salvador llora y sufre profundamente ante esta situación de tanto dolor a causa del COVID-19. Es verdaderamente lamentable el panorama. Tantas familias abatidas, con uno o varios miembros enfermos y a veces toda la familia con COVID-19. Tantas personas que lloran inconsolables la muerte de sus seres queridos. La pandemia avanza en misericordia. Nos ataca con tanta fuerza, cada vez crece más. No vemos todavía que disminuya su fuerza ni su ataque. Por el contrario, el número de enfermos y de los que mueren va en aumento. Es este un tiempo inédito. Nunca habíamos visto nuestros hospitales totalmente llenos. Qué bueno
que se han provisto nuevos hospitales, pero aún así no son suficientes ante la gran demanda que tenemos. Segundo, ante esta situación nos queda clamar a Dios, elevar nuestra súplica al Señor. Nos acercamos a las fiestas patronales de nuestro país, la fiesta del Divino Salvador del mundo. Nunca habíamos estado impedidos de celebrar la solemne procesión con la presencia de miles de fieles. Ahora, tristemente, no podremos celebrarla, esa solemne y multitudinaria procesión que concluye con la impresionante y colmada de aplausos y luces la bajada. Ahora, por el bien común, estamos impedidos de reunirnos multitudinariamente como lo hemos hecho siempre, para proteger la salud de todos. Por eso no podremos hacerlo como lo hemos hecho año con año. Nos vemos forzados a celebrar la solemne misa de la fiesta del Divino Salvador del mundo el próximo 6 de agosto, sin la presencia de fieles, pero será transmitida por la televisión, la radio y las redes sociales. Desde ya les invitamos a todos a participar en ella, pues hoy más que nunca es el momento de implorar la misericordia de Dios, ya que estamos de luto y con tantos hermanos salvadoreños enfermos. Pidamos al Divino Salvador que nos salve. Él es el Salvador del mundo. La celebración del Divino Salvador será la gran ocasión para pedir a Dios el fin de la pandemia. Tercero, que el Divino Salvador del mundo nos mueva a ser mejores, totalmente solidarios ante el terrible mal que estamos viviendo. Que seamos capaces de dejar los intereses egoístas, grupales o partidarios, y nos preocupemos verdaderamente por nuestros hermanos que están sufriendo, por los enfermos y por los más pobres. Buen ejemplo nos dan los médicos, enfermeras, enfermeros y todo el personal que atiende a nuestros hermanos enfermos. También nos lo dan todas las personas que se preocupan en ayudar a los que están sufriendo más. Esa debe ser la actitud de todos. Así venceremos la pandemia. Que el Divino Salvador del mundo nos mueva a ser mejores y nos salve de esta gravísima catástrofe nacional en que hemos caído. Que Dios nos bendiga a todos. Ayer, la iglesia celebró el día de San Joaquín y Santa Ana, abuelos terrenales de Jesucristo. Conozcamos más su historia. Aquel año, como en los anteriores, Joaquín viajó con sus vecinos desde Nazaret a Jerusalén con el fin de participar en la fiesta de la dedicación del templo, en la que tradicionalmente todos los israelitas llevaban sus primicias al Señor, y cuando Joaquín se adelantó para entregar su ofrenda, el airado sacerdote Isaacar lo recriminó por tener la insolencia de presentar sus dones a sabiendas de su esterilidad, lo cual indicaba que la falta de descendencia, según las Escrituras, era un castigo divino, y por lo tanto sus regalos no hallaban gracia a los ojos de Dios, y le ordenó que abandonara el templo, del cual salió Joaquín, tan avergonzado que no quiso regresar a casa, sino que huyó al territorio en el que sus pastores apacentaban sus rebaños. Bañado en lágrimas,
se rasgó sus vestiduras, se arrancó las barbas, se echó ceniza en la cara y arrodillado oró sin pausa, no ingirió alimentos ni concilió el sueño en varias semanas, al cabo de las cuales, y rodeado de un inmenso resplandor, se le apareció un ángel del Señor y le anunció que su esposa Ana, de avanzada edad, le daría una hija a la que impondría el nombre de María, pero debería consagrarla a Dios, de acuerdo con la promesa que le habían hecho a Yahvé años atrás si les concedía la gracia de tener un hijo. No comería ni bebería nada impuro, viviría en el templo bajo la égida de los sacerdotes y solo saldría de allí, según dijo el mensajero, para engendrar al Hijo del Altísimo. Ese mismo día, Ana, que en su casa lloraba la ausencia de su marido y gemía ante Dios por su infertilidad, fue visitada por el mismo ángel que le transmitió el mensaje que su esposo ya conocía y le ordenó que lo esperara en la puerta dorada junto al templo, al que inmediatamente acudieron a darle gracias a Dios delante de Isacar, el sacerdote que había expulsado a Joaquín de aquel lugar sagrado. San Joaquín y Santa Ana constituían un matrimonio ejemplar y próspero que en Nazaret llevaba una vida piadosa y ejemplar, repartían sus riquezas por partes iguales con el templo y los pobres, acogían a los extranjeros, ayudaban a las viudas y a los huérfanos, cumplían rigurosamente con sus deberes religiosos y con ese comportamiento intachable se ganaron el respeto de la comunidad que los acataba y consultaba en los asuntos comunales. Mas no todo era color de rosa, pues hacía más de 20 años que rogaban a Dios que les concediera descendencia. Pero la reticencia divina era señal inequívoca de que había un pecado oculto y por eso Dios los castigaba con la esterilidad. Sin embargo, San Joaquín y Santa Ana no se daban por vencidos. Y a la par que continuaban haciendo el bien, mantenían su fe intacta mediante la oración y la observancia de todos los preceptos de la ley mosaica. Aunque la esperanza se derrumbó después de que Isacar echara del templo a San Joaquín, por cuya mente pasó inclusive la idea del suicidio, pudo más su confianza en el Altísimo, que se vio recompensada con el anuncio del ángel del Señor y el cumplimiento de la profecía en su debido momento. Desde el comienzo de la gestación, el matrimonio se trasladó a Jerusalén, en donde nació la Virgen María. Y cuando ella cumplió los 3 años, reafirmaron su promesa. Desde ese momento la niña vivió en el templo bajo el cuidado y la guianza de los sacerdotes, que la formaron con los más acendrados principios de la ley judía y llegó a ser una aventajada alumna en el conocimiento e interpretación de las Sagradas Escrituras. Y al cruzar el umbral de los 14 años, le fue entregada en matrimonio a San José. Entre tanto, San Joaquín y Santa Ana, que en ese lapso la acompañaron devotamente en su proceso educativo, fueron envejeciendo en olor de santidad y, según la tradición, murieron antes de los esponsales de la Virgen María. En su viaje a Tierra Santa en el siglo IV, Santa Elena, madre del emperador Constantino, redescubrió la casa de San Joaquín y Santa Ana, que en los albores del cristianismo fue un lugar de peregrinación porque allí descansaban los restos de ambos esposos. Y sobre ella construyó una iglesia que con diferentes nombres, Santa María Ubi Nata Est, Santa María en Probática, Santa Probática y Santa Ana, recibió peregrinos de todo el mundo hasta el siglo IX, en el que los invasores musulmanes la destruyeron y en su lugar erigieron una escuela. Pero para entonces la devoción a San Joaquín y a Santa Ana ya era muy popular y estaba tan extendida que en Europa abundaban los templos erigidos con el nombre de estos ejemplares esposos. Por eso hoy, 26 de julio, día de su festividad, pidámosle a San Joaquín y a Santa Ana que nos enseñen a confiar en Dios incondicionalmente. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúe con nuestra programación. Nos puede sintonizar las 24 horas en vivo por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, así como nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire. Y como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les bendiga.